agradeciéndote, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos permites de poder reunirnos para poder aprender de tu santa palabra, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos y prepara nuestros corazones, Señor, para que caiga la semilla en tierra fértil y a su tiempo pueda dar fruto, Padre Celestial. Dirige a nuestro hermano para que pueda darnos esta enseñanza, Señor, y síguelo fortaleciéndolo y bendiciéndolo, Padre, para que siga siendo de bendición a más jóvenes, Padre Celestial. En esta hora, Padre, pues encomendamos este tiempo para que seas tú quien dirija a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Esia. Continuamos con nuestro estudio de 2 de Corintios, capítulo 13. Recordemos que esta es la última carta que escribe Pablo a esta iglesia, hasta donde sabemos. Y el objetivo de Pablo, ¿cuál era? El tener una iglesia santificada. Ya dijimos, para lograr eso, porque Pablo tenía bien claro su objetivo, Pablo sabía... Sí, está el micrófono acá. Pablo sabía entonces lo que quería hacer, cómo lo iba a hacer, quería saber a dónde llegar. Entonces Pablo dice, yo quiero que la iglesia sea santa. ¿Y cuál era el problema que tenía que enfrentar en la iglesia? ¿La iglesia era santa? No, la iglesia estaba hecha un desgarriate, estaba lleno ahí de gañañunflas, falsos maestros, estaba lleno de coyotazos, nada más que querían engañar a los demás, bien chacalones que querían engañar a los demás, y la iglesia se lo creía. Entonces Pablo dice, oigan hermanos, ustedes no pueden seguir con esta forma de vida. Primero que nada, los que están en pecado, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse. Si no se arrepienten, ¿qué voy a hacer yo como apóstol de Jesucristo? Los voy a disciplinar. Si ustedes me dicen, oye, pero ¿quién eres tú para poder disciplinarme? ¿Quién te crees, mi papá? ¿O qué? No, les dice, yo tengo la autoridad ¿de quién? De Cristo. Y por último, Pablo está diciendo, bueno, me estoy dirigiendo a la iglesia porque creo que son salvos. Pero Pablo les dice, en realidad, los que se deben preguntar eso, ¿quiénes son? Eso, ustedes deben hacer la autoevaluación. Entonces, en el versículo 5, que es lo que estamos viendo todavía, Pablo les dice, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Entonces Pablo les dice, ustedes pregúntense si de verdad son salvos, porque si no, ustedes van a tener solamente un destino. ¿Cuál es? El infierno. Oye, pero no sabemos si el infierno es real. Bueno, pues puede que no creas que el infierno es real, pero la Biblia lo afirma. Pablo les dice en el versículo 6, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Entonces, Pablo va a hablar después de su autoridad, pero lo que nos ha detenido acá es, pues, hablar de la salvación. La salvación, ya dijimos, no depende de cómo te sientas, si te sientes salvo, si no sientes que eres salvo. La salvación depende de una verdad, y esa verdad va a hacer que tú pongas tu fe en esa verdad y después va a producir sentimientos. No es al revés. Y lo mismo lo podemos aplicar en la vida. Hay mujeres que les dicen, oye, pero es que ese es un gañán, un feo, un alcohólico. No, yo siento que él va a cambiar, yo siento, pero la realidad que es una porquería de persona, y por lo tanto, al final, ay, sí, ¿por qué me pasa esto a mí, Dios mío? Pues te lo dijeron, pero ahí estabas, ¿no? Que no te convenía, pero tú lo ibas a hacer cambiar, y mira, pasó esto. Entonces, lo que les está diciendo Pablo aquí es, tengan mucho cuidado. Y esta frase creo que ya se las puse la vez pasada. No sé si se acuerdan o no, pero si no se las puse, vean lo que dijo este hombre. La realidad es que, pues, siempre han hablado bien de él, de pura inteligencia, pero tiene una frase brutal. Dice, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Si nosotros analizamos esto de Albert Einstein, él tiene muchísima razón en esto. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Aquí yo como su maestro les puedo orientar sobre algunas cosas, pero lo importante es que ustedes lleguen a la verdad. ¿Por qué? Porque están en su cabeza, oye, ¿y si Mario estuviera mintiendo? ¿Y si Mario fuera un sonso y nomás nos está enseñando puras basuras? ¿Y si la Biblia fuera mentira? ¿Y si lo que me han enseñado mis papás no es verdad? ¿Qué voy a hacer yo con mi eternidad? Porque la realidad es que está en juego, pues cómo vas a pasar el resto de tus días acá, en esta vida. Y si hay una vida eterna, esa vida eterna. Entonces, Albert Einstein decía, sigue preguntándote, sigue con esa curiosidad, porque al final la curiosidad tiene una razón para existir. O sea, es bueno que un cristiano se pregunte, es bueno que un cristiano diga, oye, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿De dónde viene esto? ¿Qué tal si es mentira? ¿Qué tal si es verdad? ¿Qué tal si le falta? ¿Qué tal si le sobra la enseñanza? Es bueno poder preguntarnos. Y hay una frase que encontré de este amigo, la verdad no sé ni quién sea, no lo busqué, no me interesa la frase. Dice, todos los hombres son intelectuales, todos tienen cerebro, pero no todos cumplen su función de intelectuales en la sociedad. Han conocido gente que podría estudiar, podría leer, podría saber, en especial en la iglesia, y les preguntas, oye, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el rapto? ¿Qué es la predestinación? ¿Qué es la santificación? No sé. Bueno, es porque no todos cumplen su papel de intelectuales en la sociedad. No a todo el mundo le interesa
que su cerebro se desarrolle. Les interesan sus músculos, les interesa su dinero, les interesa hablar bien, pero su cerebro no lo ejercitan. Y bueno, o no lo ejercitamos, ¿no? Entonces, para poder hablar de eso, dijimos ya algunos puntos que nos hablan de la salvación, porque queremos entender qué es la salvación, qué es la fe, qué es el evangelio, y por eso pues, estamos mencionando algunas cosas que dice la Biblia. Para ser salvo, para obtener esa salvación, ¿qué necesitamos hacer? Ya lo vimos aquí en Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te tienes que dar cuenta de que necesitas un salvador, es decir, te das cuenta de tu pecado. Te das cuenta de que necesitas un salvador y que ese pecado te aleja de Dios. Número 2, tú dices, oye, quiero tener la justicia que me ofrece Jesús. Quiero quitarme de ese pecado. Esa es la segunda cosa que debemos hacer para ser salvos. 3 es un deseo de someterse a la autoridad de Dios. Para ser salvo, no quiere decir que ya te sometes a la autoridad, como lo iremos viendo. Eso probablemente se desarrolle con el carácter cristiano. Pero una cosa es salvación y otra cosa lo que deriva de la salvación. Entonces, alguien cree en Jesús y dice, yo quiero tener esa justicia de Jesús, quiero que mis pecados sean perdonados y después sé que Jesús pues, va a tener que ser mi autoridad, lo voy a tener que obedecer. Alguien que nace de nuevo, alguien que cree en Jesús, desea someterse a la autoridad de Dios. Mucha gente actualmente está en contra de ese concepto de autoridad. ¿Por qué? Porque dicen, a mí no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Tú quién eres? En realidad, una persona se da cuenta de que pues, no puedes confiar en ti mismo como autoridad. Tú no eres una autoridad así intelectual como para decir, yo me mando. No, ya hay alguien que te manda. Por último, vamos a ver el punto 4 y punto 5, que ustedes me van a decir en qué se podrían resumir estos versículos. Para obtener la salvación, ¿qué nos dice la Biblia que hay que hacer? Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Decía Jesús. Cuando no hacen lo que les digo, les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. ¿Qué quiere decir? Hay mucha gente que puede decir, yo creo en Jesús, pero no cree en Jesús. Yo, pues, le llamo Señor e incluso oran y repiten Señor como 45 veces en esa oración. Señor, 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 gracias, Señor, Señor. ¿Y quiere decir que son salvos? No, Jesús les dijo, miren, mucha gente me llama Señor, Señor, Señor. ¿Y qué les voy a decir en el final? Váyanse de mí, porque yo no los conozco. Señor, pero en tu nombre hicimos milagros y echamos demonios. ¿Y quién eres tú? No te conozco. Entonces, la Biblia nos dice que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, para ser salvo no es solamente llamarlo Señor, Señor, sino, ¿qué dice Jesús? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y uno podría decir, ¿cuál es la voluntad de mi Padre? Porque Jesús dijo, para que seas salvo, para que entres al reino de los cielos, debe hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues Jesús también lo explicó. Les dijo, la voluntad de mi Padre es que crean en el que Él envió. Entonces, uno debe creer en Jesús, como lo dice acá, y no solamente decir, sí, Señor, creo, pero ¿y quién eres tú? No te voy a obedecer. ¿Sí te puedo obedecer? No lo sé. No, Jesús lo que quiere es alguien que obedezca a su Padre. Entonces, si pudiéramos decir, alguien que ya obtuvo la salvación, ¿qué va a hacer? Nos dice la Biblia, que va a querer someterse a la voluntad de Dios, a la autoridad de Dios. Vean este último pasaje. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Si yo les pudiera preguntar, oye, cuando vayas a evangelizar a alguien, cuando alguien te pregunte qué necesito hacer para ser salvo, ¿qué le podrías decir? Pues ya le hemos dicho algunos puntos acá, ¿no? Primero, date cuenta de que eres un pecador. Segundo, de que necesitas justicia. ¿Esa justicia a través de quién la vas a obtener? A través de Dios, que te dice qué es lo que tienes que hacer para obtener la salvación. Y este número 4, ¿qué me podrían decir? Como consecuencia, alguien que ha creído en Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué toma por sentado Jesús como el carácter de alguien que lo sigue? Eso. Entonces dice, alguien que quiere obedecer, que guarda los mandamientos de Jesús, que los conoce, que los obedece, esa persona demuestra que es cristiano, que es salvo. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya dijimos que 2 de Corintios, capítulo 13, versículos 5 y 6, nos hablan de que tú como cristiano sabes que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y aquí Juan está diciendo lo mismo. Por esto sabemos que el Espíritu mora dentro de nosotros, porque Él permanece en nosotros, su Espíritu nos ha dado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si alguien te preguntara, oye, ¿amas a Dios?
¿Qué quiere decir? Que tienes ese sentimiento de que te desmayas, de que el corazón se te hace así como una bomba de gasolina, que estás produciendo amor y amor, amor. Eso es amar a Dios. Llorar en las canciones, eso es amar a Dios. Ponerte así de rodillas en el sermón, eso es amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Aquí nos lo dice. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Señor, yo te amo, te voy a obedecer. No habla de sentimientos, yo ya les mencionaba al principio, los sentimientos son resultado de una verdad. Si tú amas a Dios, si tú realmente amas a Dios, vas a producir amor a los demás, vas a obedecer a Dios, y el sentimiento viene así como última opción. Si ustedes les preguntaran, oye, entonces, para ser salvo, ¿qué necesito hacer? Ustedes le podrían decir, crees y tu fe va a manifestarse como siendo obediente. Si tú dices creer, pero no amas a los demás, pero no quieres obedecer, probablemente tu fe, ¿qué? Pues no sea verdadera, así sea como los de los demonios. Y por último, el último punto, va muy relacionado con este cuarto. Romanos 8:28 es un versículo que sabemos ya hasta de memoria y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nosotros lo conocemos en la versión Reina Valera, dice, y a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una característica del cristiano, de alguien que ha sido transformado, ¿qué es? Que es un mocho y que todo es pecado y que me voy a afligir y voy a preocuparme porque todo está mal, me voy a perder de la diversión, no voy a jugar PlayStation, no voy a tener Facebook, no voy a ver Instagram. ¿Eso es ser cristiano? No. La verdad es que la Biblia dice que tú puedes gozar de la vida cristiana. Salomón te dice, gózala, disfrútala ahorita que estás joven. Pero también te dice, como resultado de esa fe, vas a amar a Dios. Santiago 2:5 nos dice, escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes, ¿qué? Lo aman. Una característica de los hijos de Dios es que aman a Dios. ¿Y cómo se manifiesta el amor a Dios? Ya dijimos llorando, gritando, poniéndote de rodillas, tirándote al piso, dándote latigazos. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Obedeciendo. ¿Sale? Sabes que a pesar de que no puedas entender a Dios, sabes de que a pesar te parece confuso, amas a Dios. Yo he escuchado de esposas que dicen, sí, mi esposo es apestoso, es necio, es tonto, no es nada detallista, no es delicado, lo sé, pero aún así lo amo. Ay, bendito. Bueno, así es. Así dicen que es el amor. Primera de Juan 2:9 dice, si alguien afirma vivo en la luz, es decir, soy cristiano, pero odia a otro creyente, dice, esa persona aún vive en la oscuridad. Juan nos está diciendo aquí que alguien que dice que ha nacido de nuevo, alguien que dice que conoce a Jesús, ¿se le da lugar a que haya odio en su vida? ¿No? Dice aquí, probablemente esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente, dice, vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Apocalipsis 3:1. Noten algo que Jesús le dijo a Juan que le escribiera a una iglesia, a un grupo de cristianos, un grupo que se decía ya creer en Cristo. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Va a haber personas, como les dice Pablo aquí en Corintios, examínense, porque puede ser que les pase lo mismo que a los de Sardis. Los de Sardis se pensaban que estaban vivos, pero en realidad estaban muertos. Y Pablo sabía eso, por lo tanto le dice a la iglesia de Corinto, ustedes analícense para ver si su fe es verdadera y si no, pues tomen cartas en el asunto. Una fe verdadera se manifiesta por querer tener la justicia de Dios, por desear someterse a su autoridad, por ser obediente y diríamos en el número 5, porque amas a Dios, amas a los creyentes. Entonces, cuando se te acerca alguien para decir, oye, yo quiero obtener la salvación, yo quiero ser salvo, o cuando tú te preguntas, oye, ¿realmente seré salvo? ¿Qué esperas de esa persona? ¿Que dé ofrendas a la iglesia? No, la verdad aquí lo que esperas es que sea una persona transformada y que diga, voy a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo amo, porque sé que sus mandamientos son buenos, porque amo a mi hermano, porque no puedo vivir en amor pensando en que, pues, en odio, perdón, pensando en que mi Dios es un Dios de amor. Entonces, esos versículos hablan de el examen general, de la autoevaluación. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos, dice Pablo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y nos va la pregunta entonces, ¿y qué es esa fe genuina? ¿Qué tal si me han mentido mis líderes, mis maestros? ¿Qué tal si me he equivocado? ¿Qué tal si estoy en una iglesia
incorrecta, porque vamos a ver que existen muchas frases que van a decir los predicadores, que los dicen gente que es famosísima, que uno dice, híjole, este sí sabe, pero les voy a poner algunos enunciados que ustedes me van a decir si son ciertos o si son falsos, o que tienen de cierto o que tienen de falsos. Les puse aquí 6 enunciados que encontré en un libro de Rairi Brutal y que nada más confunden a los demás, pero eso lo veremos, si Dios permite, la siguiente vez. Entonces, para que Pablo llegara a tener una iglesia santificada, ya dijimos, hasta ahorita van 4 puntos. ¿Cuáles son? Que la iglesia se arrepintiera. Si no se arrepentían, los disciplinaba. Si no querían aceptar la disciplina, Pablo hablaba de su autoridad, pero lo importante era que la iglesia se autoevaluara. Y si alguien te preguntara, oye, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Cuál sería tu respuesta como cristiano? Primero, date cuenta de que eres un pecador. Número 2, de que necesitas justicia de Dios, y esa solamente la obtienes a través de ¿quién? A través de Jesús, del sacrificio que hizo Jesús. ¿Qué va a dar como resultado esa fe? Someterte. Número 4, vas a obedecer. Número 5, vas a amar tanto a Dios como a los demás. Oye, ¿eso significa que tengo que venir todos los domingos a la iglesia? ¿Tengo que vestirme raro? ¿Tengo que dejar mi vida social? ¿Eso significa ser cristiano? No, significa que tu vida ha sido transformada y tienes una relación con Dios. Oye, estaba yo todo tatuado porque era Mara Salvatrucha, ¿me tengo que quitar mis tatuajes? ¿Eso dice la Biblia? ¿No? ¿Me tengo que vestir con así cosas raras y parecer pingüino o como monja? ¿Me tengo que vestir? ¿Eso dice la Biblia? Tienes que amar, tienes que obedecer. Eso va a dar fe de que tu creencia, tu transformación ha sido real. Y vamos a hablar también de las cosas que no son reales. Por ejemplo, estos enunciados. Arrepiéntanse, van a escuchar de los evangelistas. Crea y confiese sus pecados a Dios y a sus semejantes y será salvo. ¿Será cierto o falso? Que el Señor revele a los pecadores que el único camino para poder ser salvos de sus pecados es arrepentirse de corazón delante de Él. ¿Es cierto o falsa esta oración? Ore como lo hizo el hijo de pródigo. Pídale a Jesucristo que sea su amo y Señor y ya será salvo. ¿Es cierto o no? Pase al frente y siga a Cristo en el bautismo. ¿Eso es ser salvo? Cristo nos advierte que no nos recibirá en su reino hasta que estemos listos a dejarlo todo, en especial al pecado que hay en nuestras vidas. ¿Es cierto o es falsa esta aseveración? Mateo 7:13 es el verdadero evangelio, puro. Entrad por la puerta estrecha, te van a decir los evangelistas. Ese es el evangelio real. ¿En realidad ese es el evangelio o qué es el evangelio? Lo vamos a ver, si Dios nos permite, en la siguiente clase. ¿Dudas hasta acá? No, está muy sencillo, ¿verdad? ¿Con cuántas neuronas se entiende esto? Una, a lo mucho 1,5. Un axón y ya así medio atrófico. ¿Nos despides en oración, Pau? Eso. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por la enseñanza que nos das el día de hoy, Señor. Te damos muchas gracias por todos los que pudimos venir, Señor. Te pido que nos bendigas a lo largo de la semana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.